Producción, costos de información y organización económica, un trabajo de 1972, que a mí me gusta muchísimo, entonces por eso lo incluí en esta parte que estamos hablando de cómo se puede entender la formación de organizaciones desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, ¿por qué emergen instituciones o se crean instituciones que resuelven problemas? Básicamente de transacciones. Entonces tienen un valor esas instituciones porque si no existieran no se podrían realizar transacciones y, bueno, eso tendría costos económicos, ¿no? Este paper habla de algo que es lo que sucede cuando hay producción en equipo, ¿no? Team production. Producción en equipo de determinados bienes. Y la producción en equipo básicamente se puede caracterizar como la dificultad de identificar el aporte individual al producto del equipo, ¿no? Hay un problema de medición, básicamente. No es directamente observable cuánto aporta cada miembro del equipo al producto. Entonces, bueno, pero dado que el producto del equipo es valorable, es decir, se produce más en equipo que de forma aislada, ese problema de medición del esfuerzo individual, si se puede resolver, tiene un valor económico eso, ¿no? Porque, digamos, estamos resolviendo un problema que nos permite organizarnos y producir más. ¿Y por qué es importante resolver ese problema en términos de la medición de la productividad individual? ¿Quién me puede responder eso? Yo entendí como que hay un incentivo a freeridear, o comportarte como un freerider dentro de un equipo. Entonces, quien está freerideando, digamos, es el que no aporta, el que aporta un menor valor marginal al producto total. Entonces, si ese individuo no estuviera haciendo eso, el producto total sería mucho mayor. Pero hay un problema de monitoreo a la hora de medir ¿Y cuál es ese problema de metering? Que no llama monitoring, ¿no? Sino de metering, que es medir, es el problema de medición. ¿Y por qué? Y acá hay una parte que es genial, que ellos dicen, acerca de la causalidad, ¿no? Acerca de decir, bueno, ahora lo vamos a leer, pero digo, si alguien me puede explicar un poco qué es el problema este de la medición. Profe, porque es un problema de incentivos, porque se supone que la gente se incentiva a producir más si se le paga acorde, o sea, si trabaja más y es más productiva, eh, como que se incentiva que si le pagan más. En cambio, si las pagas, por ejemplo, dice, si se fueran aleatorias, la gente no estaría incentivada. Y si fueran inversamente proporcionales a la productividad, la gente sabotearía, no haría nada. Y por ejemplo, ¿cómo lo problema compara con...? surge que si fueses uno solo, es más fácil medirlo y además eso se puede medir por el mercado. Pero Claro, ahí te iba a preguntar. ahora cuando hay equipo, cuando no es una función separable en dos, es difícil saber quién hace más en cada grupo y es difícil saber si se le puede pagar a cada uno del grupo lo mismo. Solo se puede medir el output del equipo, pero no de las partes. Y ahí surge un problema de incentivos, ¿no? Si no se puede medir lo que cada uno aporta al equipo, surge el problema de free riding, que es decir, bueno, como no me pueden identificar a mí si no me esfuerzo, obviamente el esfuerzo es costoso para cada individuo, entonces preferiríamos no esforzarnos. Ahora, si preferimos no esforzarnos... Perdón, él creo que dice, ¿no?, que es más el costo de medir que el beneficio que te reporta poder tener medido lo que cada
individuo produce dentro del equipo, ¿es así? Porque lo leí en inglés, a mí a veces me cuesta un poco y No, no sé no, si me quedó claro. si fuera así, no existiría la producción en equipo. Justamente surge de alguna manera una organización que se encargue de, si no es medir directamente, es de poner incentivos para que se asocie la recompensa a cada uno con el esfuerzo que cada uno hace. Si eso no se pudiera hacer, no existiría la producción en equipo, justamente porque si producimos en equipo, todos decidirían hacer el menor esfuerzo, ¿m? Porque no se los puede identificar, digamos, ¿no? A los esfuerzos individuales. Así que no, justamente es lo contrario. A ver, dado que hay un beneficio de poder medir el producto del equipo, entonces van a surgir formas organizacionales, esquemas de reglas, etcétera, para aprovechar los beneficios de la producción en equipo, por más que tenga un costo la medición. Lo que pasa es que el beneficio de organizarnos en equipo, cuando lo podemos hacer, es mayor que el costo de monitoreo. Si fuera al revés, no nos convendría organizarnos en equipo, porque el costo de monitorear sería más alto que el beneficio de obtener el producto del equipo, o de la Lo firma. entendí como el resultado el motivo por el cual sale un jefe en un equipo. Como el jefe como una institución, entre comillas, que Bueno, controla y monitorea. hacia eso vamos a ir, hacia la figura de lo que sería el empresario, ¿no? Que es un poco, justamente vamos a ir después a eso. Pero acá hay una parte que a mí me parece genial, Yo tengo que una es, pregunta. sí, Los input owners son la gente misma, ¿no? No sí, entendí. sí, vos como trabajador sos propietario de tu esfuerzo como trabajador, otro va a aportar algún capital, otro va a aportar alguna otra cosa, ¿no? Cada uno aporta algo al equipo. Y sos propietario de lo que estás aportando. Es un input, es un factor de producción. ¿Está bien? Pero fíjense, yo acá me subrayé mucho una parte que, bueno, ¿por qué, antes de pasar a esto, por qué cuando hay un mercado que esta literatura es súper interesante, si profundizan, si les interesa? ¿Por qué? Porque hasta ahora, digamos, lo que se estudia tradicionalmente, o la forma de encarar la teoría económica, es primero hablar del mercado, ¿no? La competencia perfecta, el mercado que determina precios, eso es observable, entonces uno puede ver si le conviene o no le conviene producir en función de si su costo marginal es mayor o menor al precio, ¿no? De mercado. Entonces, si todos estamos produciendo intermediados por el mercado, y el mercado da señales de precios constantemente que reflejan la productividad, digamos, de los que están involucrados en el mercado, de los que son buenos ofreciendo en el mercado, entonces, bueno, ahí no hay un problema de medición. ¿Por qué? Porque justamente como la productividad, el valor de la productividad lo está dando el precio de mercado, entonces, bueno, vos ahí, la única forma que tenés de aumentar tu reward, tu recompensa, tu beneficio, es aumentar la cantidad que producís. ¿Está bien? Entonces, cuanto más productivo sos, significa que vas a ofrecer más cantidad al precio que fija el mercado. ¿Está bien? Se está suponiendo que nadie puede influir el precio de mercado, o que eso no lo controlás vos solo, ¿no? Porque hay miles de oferentes, etc. Entonces, la única forma de aumentar tus beneficios es aumentando la producción que ofreces en el mercado, y eso lo lograrás aumentando tu productividad. Entonces, ahí está totalmente asociado el beneficio que te llevas con la productividad que haces o que tenés. Mayor productividad, mayor beneficio, y eso es completamente identificable, porque no hay un problema de medición del valor de la productividad, porque eso es el precio de mercado. ¿Está bien? Ahora,
hay otro extremo de la, digamos, de la producción, del ámbito de la producción, en donde no hay mercado, quizá. Y las cosas se producen en términos de firmas, ¿no? Dentro de una firma. Dentro de una firma es como que no hay un mercado. Hay una organización que también produce, pero es una organización distinta al mercado. No hay precios que se van formando al interior de la firma. Entonces, antes de pasar a eso, es decir, el tema es que cuando, entonces, en organizaciones donde no existe un precio de mercado que a vos te determine tu recompensa, entonces tiene que haber otro mecanismo para asignar recompensas. Ese mecanismo sería medir las productividades. Es decir, bueno, a ver, yo, como no hay un precio de mercado al que cada uno se enfrenta y que puede tomar como su reward en función de la producción que lleva ese mercado, el problema está en cómo identificamos el valor de la productividad y básicamente cómo identificamos la productividad que está haciendo cada uno. Ese es el problema de la medición, básicamente. Cómo identificar, es decir, diseñar, es decir, que exista un mecanismo de identificación de las productividades individuales. ¿Okay? Ese mecanismo va a estar dentro de una organización que no va a ser el mercado. Entonces, esta literatura es genial porque de acá se desprende, hasta acá, la teoría económica había estudiado el funcionamiento de los mercados. Competencia perfecta, oligopolio, monopolio, equilibrio general, pero siempre con un mercado, con un precio de referencia, etc. A partir de toda esta literatura, que viene incluso de antes, este no es el primer paper sobre el tema, esto viene, se estudia a partir de cost, de los costos de transacción, la economía de los costos de transacción, la economía de las organizaciones, empieza a haber todo un nuevo campo de estudio para la economía que es la economía de las organizaciones, de los incentivos, de cómo diseñar mecanismos. Es algo, digamos, interesantísimo y súper valorado por la profesión. Cada vez, en las últimas décadas, cada vez más premios Nobel fueron por esos aportes. Subastas, diseño de mecanismos, teoría de contratos, costos de transacción. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, estas últimas clases, viene por ese lado. Yo no sé si se dan cuenta, pero está todo muy vinculado, ¿no? Lo que estamos estudiando. Entonces, esas organizaciones que se crean, justamente se crean para resolver esos problemas de asignación donde no hay mercado. Entonces, fíjense lo que dice acá, lo que dice el paper. La relación clásica en la economía corre desde la productividad marginal, esto es la página 778, la parte derecha arriba, el primer párrafo de la segunda columna, para los que tienen ahí el paper. Lo podría poner acá, pero bueno, entre que lo busco y lo comparto, yo lo leo, ¿sí? Lo traduzco medio así. Entonces dice, la relación clásica en economía corre, es decir, va desde la productividad marginal hacia la distribución del ingreso. ¿Está bien? O que va de la productividad marginal hacia la distribución del ingreso, es decir, que cuanto más productividad tenés, más parte del ingreso te vas a llevar. Eso implícitamente está asumiendo la existencia de una organización, que puede ser el mercado o la firma, que asigna recompensas a los recursos de acuerdo con su productividad, con la productividad de cada uno, ¿está bien? O con la productividad de cada factor. El problema de la organización económica los medios económicos de medir la productividad y los rewards, las recompensas,
no se enfrenta directamente en el análisis clásico de la producción y la distribución. Es decir, la teoría económica clásica daba por supuesto que había una organización o una firma que resolvía ese problema, pero no se estudiaba a fondo cómo ocurría eso. ¿También? No se metía la teoría económica adentro de los esquemas de incentivos de las organizaciones. En su lugar, o al contrario, ese análisis tendía a asumir ese análisis tiende a asumir, está bien, que hay suficientemente bajos costos de hacer esa medición, básicamente. ¿Sí? Como si la productividad automáticamente creara la recompensa, ¿no? Es como que en la primera, digamos, en el enfoque clásico de estos problemas se asumía implícitamente que la productividad causaba la recompensa. ¿Está bien? Fíjense lo que ellos dicen, que es genial. La conjetura que nosotros tenemos, dicen, es que la dirección causal es al revés. El sistema que vos tenés de medir y asignar las recompensas determina la productividad. Esto es genial. Es decir, si vos tenés un mal sistema de medición de productividad, entonces la productividad va a ser mala. ¿Se entiende por qué? Digo, si yo a ustedes les digo, les voy a poner a todos una nota que no va a estar asociada a su desempeño, porque no los puedo medir, qué sé yo, bueno, ustedes van a hacer el mínimo esfuerzo. ¿Se entiende? En cambio, si yo les digo, les voy a poner una nota muy asociada a su desempeño en el examen, entonces ustedes van a ser muy productivos en hacer el examen. Es decir, la relación causal, dicen ellos, no es de la productividad a la recompensa o al sistema de recompensas, sino al revés. Porque justamente ellos están asumiendo que el sistema de reglas que administre la recompensa justamente determina la productividad que va a hacer cada uno. Es teoría de incentivos puro. Si falla ese sistema, si falla la organización de dar incentivos, entonces falla la productividad. ¿Se entiende? Es fuerte esa afirmación, es muy interesante. Sí. La economía, digamos, la idea clásica antes de Alquian, asumía que, o sea, como que existía un mercado que transmite la información acerca de la productividad individual. Es esa la idea, y que después invierte en la... No es esa la idea. El mercado transmite el precio, que es el reward, es la recompensa. El precio te lo da el mercado y vos decidís... Pero también te transmite información acerca de la productividad. No, por la productividad la decidís vos. En todo caso, te transmite información acerca de la productividad de la industria, del mercado, pero no de la tuya. Manuel, pero sí está bueno... perdón. ¿Se entiende ese punto o no? Sí, digamos, si vos te enfrentás, digamos, vos no podés cambiar el precio de mercado, vos lo que podés cambiar es tu productividad. Entonces, tu beneficio, cuando ustedes hacen el modelo típico de firma competitiva, el precio está dado y la firma lo que hace es maximizar el beneficio ajustando, digamos, el trabajo que contrata o la productividad, ¿no? Igual la productividad marginal a precio, ¿no? O el valor de la productividad marginal, lo que hace es igualar el valor de la productividad marginal al costo marginal. Básicamente lo que hace la firma es decir, bueno, este precio me lo da el mercado, obviamente ese precio sabemos todos que viene de la oferta y la demanda de todos nosotros, pero individualmente no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar individualmente es nuestro esfuerzo, nuestra productividad. Y la recompensa que obtenemos no va a estar porque el precio cambie, sino porque nuestra productividad cambie.
y está completamente controlada por nosotros nuestra productividad. Así que es como que no hay ningún problema ahí de medición de la recompensa. Si vos te llevas más, pues fuiste más productivo, no por otra cosa. Y eso lo decidís vos. Vos decidís cuántas horas trabajar. ¿Se entiende? El precio está dado y vos no lo podés cambiar. Ahora voy con otra pregunta. Lo que estamos pensando ahora es, ¿qué pasa cuando no existe esa señal de precio como la del mercado? El mercado, si funciona, funciona bárbaro. Nadie discute eso, menos estos autores, digamos, no pasa por ahí el aporte. Ellos dicen que, ¿qué pasa cuando no hay un precio de mercado? Entonces, ¿puede surgir una organización que reemplace al mercado en términos de dar incentivos? Eso es lo que están planteando. Sí, decime, creo que Manuel era el que estaba hablando, o Nicolás, no me acuerdo. No, yo te iba a preguntar, Dale. digamos, si esto explicaba un funcionamiento más interno de una organización y, por ejemplo, podría decirte si, no sé, yo estoy pensando, ¿no? Instituciones tal vez privadas, por ejemplo, que tal vez premian mejor el esfuerzo de una persona, donde uno probablemente en una empresa trabajando bien se ve más motivado porque supuestamente tiene mejores incentivos a crecer o a estar mejor, y a veces, no sé, yo pienso que en el Estado uno a veces encuentra más burocracia y por ahí un buen empleado no tiene el mismo incentivo, la misma motivación a trabajar bien, porque a veces, nada, es difícil escalar o estar bien, o mejorar en el trabajo de uno, digamos, ¿no? Entonces, es como Sí, una sí, explicación más interna, ¿no? Del sí, totalmente, funcionamiento. digamos. Sí, sirve para explicar ese tipo de fenómenos en todo caso también, ¿no? O cuando tu recompensa no depende de tu esfuerzo o de tu productividad en el trabajo, sino de tu poder de lobby, tu capacidad de rosca, ¿se entiende? Claro, Si vos exacto. te vas a especializar en eso, si la organización de la que formas parte te dice, te manda la señal de decir, bueno, gana más el que más rosca hace, o el que más rent seeking hace, todos nos vamos a enfocar en mejorar nuestra capacidad de rent seeking. Claro, ¿Sí? sí. Sí, Porque eso básicamente, es lo que digamos, uno premia, digo. no es que trabaja bien y por eso tiene mejores recompensas, sino que como tiene mejores recompensas, trabaja mejor. Eso está Ese es diciendo. el punto que ellos hacen. Y fíjate Claro, lo que dice acá. Si una organización económica mide pobremente, mide el desempeño pobremente, con los premios o las recompensas y la productividad no muy vagamente correlacionadas, entonces en esa organización la productividad va a ser baja. Porque a vos no te están premiando en función de tu productividad. El sistema no mide bien eso. Entonces tu claro, productividad va a ser baja. y me imagino que también explica, digamos, la supervivencia al final de las mejores empresas, por ejemplo, porque una empresa que produce más necesita poner bien esos incentivos y va a ser mejor que otra que no lo haga, ¿no? Entonces, Sí, sí, obvio, típico. Cuando los mejores esquemas de incentivos justamente tienden a generar comportamientos más eficientes. Eso claro, claro. lo estamos viendo desde Malthus, ¿te Sí, acordás? sí, sí, pero bueno, sí, sí, Justamente, a ver, uno podría reinterpretar Malthus, que es un poco lo que yo hago, con toda esta tradición, ¿no? De decir, es puro incentivos. Si la sociedad o la organización no descubre la forma de generarse reglas que generen buenos incentivos, bueno, tarde o temprano no va a funcionar bien esa organización. Sea una empresa, sea una sociedad, sea lo que sea, ¿no? Y claro, sí. van a Es los venir mismos otras conceptos que hayan llevados a algo más descubierto interno. una forma mejor y la suplantarán, Claro, ¿sí? claro. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente, es un proceso selectivo. Digamos, yo me imagino, a ver, la forma que yo lo visualizo es, vos tenés una sociedad, o en muchas, un montón de gente haciendo prueba y error de cosas, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, y de todas esas pruebas y errores, algunos descubren mejores formas de hacer las cosas, esos ganan más, tienen más premio, porque la sociedad como un todo los premia, porque
descubrieron justamente una mejor forma de hacer cosas, entonces se llevan más parte del producto. Entonces, bueno, obviamente se va generando de esa manera, por prueba de error y selección natural, toda la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando una sociedad funciona bien ese proceso, la sociedad tiende a ser más productiva. Sí. Pero en última instancia es como que se va seleccionando prueba de error. Son como nadie sabe cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Vos podés probar. En todo caso, verás si fue buena o no ex post, ¿no? Sí. Alcan tiene un sí. muy lindo paper que se llama Incertidumbre, ¿cómo se llama? Bueno, después se los paso. Yo lo solía dar ese paper. A ver si acá está. Certidumbre, evolución y economía, creo. En inglés lo vi con Claro, Diego. ese paper yo lo redaba, es más, lo podríamos dar, pasa que después como quiero introducir literatura nueva, pero ahí justamente explica eso Alcan. Y es más, de ese paper, Friedman toma su idea para su famoso paper de la metodología de la economía positiva. Él dice justamente que hay que entender la competencia perfecta como un resultado ex post, ¿no? De un proceso de competencia donde nadie sabe quién va a ser el mejor al final. Lo que pasa es que si no existiera ese proceso de competencia, no sabríamos quién es el mejor para hacer las cosas. ¿Está bien? Porque justamente fallaría la organización. Fallaría el mecanismo de medición de la productividad. Llevémoslo, yo siempre lo hacía esto, a una situación cotidiana. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el mejor resolviendo crucigramas? Ustedes me lo podrían decir, yo no sé quién es el mejor de ustedes. La única forma que tengo de saber eso es poniéndolos a competir, y bueno, veré quién gana las competencias, ese va a ser el mejor. Y muchas veces ni ustedes mismos saben. Hayek tiene un paper muy lindo que desarrolla esta intuición. Es decir, la competencia es buena porque aparte nos permite saber para lo que somos buenos. Si no hubiera competencia no lo sabríamos. Es un proceso de descubrimiento, dice Hayek. Si no existieran estos mecanismos de organizaciones o instituciones de medición y de medición, digamos, y de asociación de rewards con esfuerzo o con talento, llamémoslo, no nos esforzaríamos, no descubriríamos para lo que somos talentosos. Y volviendo al tema de Adam Smith, es decir, iríamos a una sociedad mediocre donde no nos especializaríamos en función de nuestros talentos. Porque acuérdense que la clave de ese párrafo o de esa idea de Adam Smith era que justamente al especializarnos desarrollábamos los talentos. No es que vienen de forma innata. En algunos casos sí, obvio, digo. Y hay gente que tendrá más predisposición genética o de qué sé yo para hacer algo. Pero incluso así, si vos no tenés la capacidad de especializarte, y eso te lo da justamente un sistema de división del trabajo, no serías mejor todavía. Tendrías con lo que naciste, pero no tendrías mucho más que eso y podría ser mucho mejor. Ahora, eso de podría ser mucho mejor te lo da justamente la organización que tenga la sociedad para medir y premiar en función del desempeño. Son ideas muy fuertes, muy importantes. Están en el corazón de la economía, ¿sí? de la teoría económica. Son fundamentales, quiero decir. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Si repito esto para resaltarlo. Ahora estoy en la página 779, primer párrafo de la primera columna. Dice, entonces, si la organización económica mide pobremente, con las recompensas y la productividad no muy correlacionadas, entonces la productividad va a ser baja en esa organización. Pero si la organización económica mide bien, la productividad va a ser alta. Si mide bien, si asocia bien la recompensa a la productividad, entonces
la productividad va a ser alta. Es decir, la productividad es endógena al sistema de reglas. Eso es lo que queda, ¿no? La productividad es endógena al sistema de reglas. Eso es lo que explica por qué mi hermana viviendo en Argentina era como todos nosotros, se va afuera y le va mucho mejor. ¿Está bien? Aparte puede haber otras cosas, pero digo, un argentino cuando va afuera le va mucho mejor que en Argentina. ¿Y por qué? Porque es distinto, no, es el mismo. Hay otro sistema de reglas. ¿Sí? Digamos, es tan obvio que sucede eso, que bueno, parece raro tener que explicarlo tanto, ¿no? Que haya gente que no entiende eso. Todo depende del sistema de reglas que vos tengas. No es que somos malos los argentinos, es malo el sistema de reglas que tenemos. Genera comportamientos desmotivadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el premio no está asociado al esfuerzo. O al esfuerzo en términos de generar producto social, digamos, ¿no? Está asociado al esfuerzo en otra cosa, pero no al esfuerzo en productividad, digamos, de hacer las cosas mejor. Sí, creo que vos lo dijiste también, diste el ejemplo de por qué el mismo argentino que hoy acá se comporta de una manera, ni siquiera digo va a vivir, va de vacaciones afuera y tal vez cumple de otra manera las normas, no sé, de tránsito o lo que sea. Se comporta de otra manera la misma persona en otro lado. O sea, como que sí, ese porque marco hay premios y castigos distintos. Exacto, ¿no? exacto. Digo. Ahora, la pregunta interesante para hacerse, es decir, yo estoy recontra convencido de que es así, es decir, no hay forma de que cambie mi opinión, estoy seguro que el problema nuestro no es un problema individual, sino es un problema de reglas. La pregunta inmediata es, bueno, ¿cómo es posible cambiar? Y si es posible cambiar ese sistema de reglas. Esa es la pregunta, y no sé la respuesta, no la tengo, es muy difícil. Hay cuestiones de economía política, de sectores muy ya establecidos que al ser ganadores de las reglas actuales boicotean cambios, y bueno, qué sé yo, no es fácil esa pregunta, pero la pregunta acerca de por qué somos productivamente pobres es obvia, no es por una cuestión de que individualmente somos productivamente pobres, no, socialmente no funcionamos, y eso es porque el sistema de reglas está mal, tenemos un sistema de reglas mal diseñado, no porque alguien lo haya diseñado, sino que es el producto de décadas y décadas de ir a un sistema que cada vez fue más pernicioso, aunque cada vez es más difícil de cambiar también. Esa es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja. Nos vamos entrampando en un equilibrio que es cada vez más difícil de salir y en el cual cada vez tenemos menos incentivos a esforzarnos. O sea que es muy difícil. Por eso quizá mucha gente, los mejores, deciden irse. Porque el costo de quedarse en términos de el beneficio que tendrían de irse es mucho más alto. Y hay un problema también de selección adversa, ¿no? Sí. Nos quedamos los que no somos tan buenos y eso vamos tirando el promedio para abajo. Eso es lo pernicioso de tener un mal sistema de reglas. Pero aparte está recontra, es tan obvio. La Unión Soviética, Venezuela, todos los países que han sido comunistas, ninguno salió bien de eso. Digo, es tan obvio, no sé por qué cuesta tanto, ¿no? Entender que cuando vos ponés incentivos que paguen el esfuerzo, por más que sean cosas que puedan parecer antipáticos, que no sea algo solidario, qué sé yo, pero es lo que te lleva a la mayor prosperidad. Digo, no puede haber dudas respecto de eso. Después podemos discutir lo otro, qué sé yo, pero digo, no puede haber dudas respecto de eso. Pensar que un sistema basado en la solidaridad puede prosperar, no sé quién puede decir eso. ¿Qué sé yo? Un abogado, el papa, pero digo, no sé, es tan obvio. Pero bueno, volvamos al paper.
Entonces, ¿quién me puede decir ahora cómo sigue el paper? Respecto de la firma clásica. O sea, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge la firma clásica? La persona se especializa en monitorear a los inputs. Pero pará, porque hay una deducción súper interesante antes de eso. Cuando todos nosotros formamos un equipo, sabemos este problema, nos damos cuenta que tenemos un problema, que es el problema de cómo nos generamos los incentivos, que es posible, es muy difícil de medir el esfuerzo individual, sabemos que vamos a hacer free riding, incluso nosotros mismos, cada uno se da cuenta, no, me conviene hacer free riding porque no me están, como el equipo no me puede medir. Entonces, ¿qué se da cuenta el equipo, los integrantes del equipo? ¿De qué se dan cuenta? De que eso así no funciona, ¿no? Que necesitan cambiar las reglas o ponerse unas reglas que los penalice si no hacen el esfuerzo, ¿no? Esa es la línea de lo que veníamos hablando antes de los comerciantes que se ponían en un gremio. Claro, es exactamente la misma idea, ¿no? Pero bueno, es la idea que está en diseño de mecanismos, teoría de contratos, ya es una idea mainstream, quiero decir. Pero estos son los primeros papers que la van descubriendo, por eso son interesantes de leer. Es decir, los mismos integrantes del equipo se dan cuenta que así no funcionan, entonces se quieren restringir su capacidad de no cooperar. Es todo el tema de justamente reglas versus discreción, ¿no? Es decir, nos sometemos a una regla que nos castigue si no cooperamos, porque si no existiera esa regla, no cooperaríamos. Está en Hume esa idea, ¿se acuerdan? ¿Y en qué consiste? Entonces, ¿qué deciden hacer los integrantes del equipo para autodisciplinarse? Determinar una figura que se encargue de monitorear, que va a recibir el excedente productivo como un beneficio, así tiene incentivos a controlar, digamos, que tenga un self-enforcing mecanismo de self-enforcement. Tal cual, les conviene a todos, tal cual. Es así, como lo estás diciendo. Ahora, pero pero va a haber una negociación, una transacción, no es que designan a alguien que lo haga, sino que lo ponen en venta ponen en venta el derecho de ser ¿cómo se llama? El reclamante residual del beneficio del grupo, el residual claimant. Es la figura del empresario que se queda con el excedente, ¿no? Con el beneficio. Lo ponen en venta, es decir, ellos subastan a ver quién quiere ser el que nos controle. ¿Y por qué? Porque les conviene también a ellos. Porque al ser controlados van a ser más productivos y se van a llevar más parte del producto del equipo. ¿Sí? Se resuelve el equilibrio de Nash malo. Volviendo a la discusión anterior, más política, eso es lo que tenemos que pensar los economistas en Argentina, ese sería el aporte nuestro. Tratar de pensar cómo diseñar instituciones que nos saquen de este mal equilibrio y que logren que a todos les convenga eso. No es fácil, obviamente, pero es la única forma. ¿Sí? Entonces, lo que los integrantes del equipo se dan cuenta es que pueden vender a alguien el derecho o la propiedad de reclamar, primero, de establecer un pago a cada uno, de monitorear el esfuerzo de cada uno y de quedarse con el sobrante que pueda él lograr del equipo. ¿Está bien? Es decir, esa figura, que va a terminar siendo la figura del monitoreador, el empresario, como ustedes quieran llamarlo, lo que va a hacer es negociar individualmente con cada miembro del equipo y su trabajo es monitorearlo. Si el empresario no monitorea bien, va a tener un equipo malo y va a ganar poco. Si el empresario monitorea bien, va a lograr mucha eficiencia y va a ganar mucho. Y todos se van a beneficiar de eso. Y la negociación es individual, es el empresario con cada uno de los integrantes del equipo. El empresario le va a pagar a cada uno lo que él considere que está aportando al equipo.
obviamente, todo el mundo es libre de irse. No te están esclavizando, digo, no te están obligando a quedarte. Si vos considerás que el empresario te está pagando mal, te vas a otro lado, donde considerás que te van a pagar mejor porque no te están reconociendo tu productividad como vos pretenderías. Entonces, es todo un sistema transaccional de negociación entre los participantes que lo que logra es establecer un sistema de reglas y de repartos que termina logrando que todos se comporten de forma eficiente. Que todos tengan incentivos a hacer el esfuerzo que el equipo, o hacer el mayor esfuerzo por el equipo. ¿Saben? Es decir, lograr el mayor producto social. ¿Puedo hacer una pregunta, profe, respecto a esto? Que cuando leí el paper me surgía esta duda respecto a... Se van a determinar entonces roles dentro de una sociedad. Las personas que controlan y las personas que son controladas. Si las personas que fijan el precio, o sea, digamos que firman el reward de lo que decíamos antes, el que da el factor de premio. trabajo, por ejemplo. Sí. Claro. Si coluden todos los que dan premios, entonces si pudieran coludir todos los que dan premios, entonces claramente se verían perjudicados todos los que trabajan para los que dan pero premios. tampoco les convendría hacer eso a los que coluden para dar Bajaría premios. el reward, Claro, les baja el reward también a ellos. Es como tener un empresario que no quiere, es decir, que termina logrando que sus empleados no sean productivos porque les paga poco. Claro, exactamente, ese era mi razonamiento. Y si a vos te paga poco él, vos decís, bueno, me voy a otro. Te vas a otro, los otra mejores se empresa. le van a ir al tipo ese. Pero si Si todos vos tenés un coludieran empresario eso, que paga poco, los mejores se le van a ir y la empresa va a producir poco y él se va a quedar con poco. claro, sería, por ejemplo, a nivel país, lo que sucedería con una fuga de cerebros. Vos te sentís que no sos lo suficientemente apreciado, entonces decís, bueno, creo que me aprecian más en otro lugar y te vas. Entonces, como que queda sectorizado un mal equilibrio en un lugar que sería de baja productividad porque los rewards son bajos. Lo Claro. comprendo. Sí, a nivel país tenés por ahí muchas más cosas que tener en cuenta, porque los políticos, no es que, está bien, habría que verlo a nivel país. Hacé tu modelito, llevando esta idea a nivel de país. Es mucho más complejo porque en un país no es que hay, dentro del país tenés empresas, tenés organizaciones, mucho más complejo, ¿no? Claro. Pero es muy interesante, creo, poder analizarlo a nivel social, a nivel país. Un caso como Argentina es muy interesante, porque claramente se hace un equilibrio malo y tenés evidencia empírica de que, como vos dijiste, los más eficientes se van. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el político podría pensar lo siguiente, ¿no? Decir, bueno, suponete que un político pudiera cambiar las reglas de pagos, ¿no? Suponete eso, que ya eso no se puede, hay todo un proceso electoral, qué sé yo, y de parlamento, de congreso para establecer leyes, etcétera, pero suponete que lo pueda hacer de forma discrecional, un dictador, por ejemplo. Sí. El tipo, ¿qué puede hacer? Voy a decir, bueno, los exploto a todos, les saco toda la renta, me la quedo yo, pero claro, de esa manera los mejores tipos se le van a ir, suponete que no puede evitar que se vayan, ¿no? Claro. Pongámosle algo, sino si puede evitar que la gente se vaya, en todo caso, lo que va a tener tampoco es bueno, porque los mejores no van a ser mejores. Claro, incluso creo que si lo asociamos a casos o a hechos, como vos dijiste, la Unión Soviética, teniendo muy buenos científicos, pero trabajando a punta de pistola, no van a ser tan eficientes como las personas que trabajan de forma libre. Claro. Bueno, el paper trata el tema de la Unión Soviética, ¿lo vieron? Y eso es lo que dicen, es que algo tenés que dar, aunque sea simbólico, ¿no? Ponle que no sea económico, porque imagínate que ahora nos interesa lo económico, en esta época, en esta instancia de la civilización. Nos movemos por intereses económicos, pero imagínate que por alguna razón, no sé, resolvemos el problema de los bienes de la producción. No sé, generamos robots que hagan todo, etcétera. Bueno, quizá después buscaríamos rewards simbólicos. Sí, ¿no? el reconocimiento quizás. Reconocimiento, participación en la decisión política, ¿sí? Bueno,
eso puede servir también como incentivo. Claro. Y ellos lo que dicen es que en la Unión Soviética, como no podían dar rewards económicos, porque estaba prohibido, porque no podías vos pagarle distinto a los empleados, se empezaba a dar rewards simbólicos, ¿no? Es decir, se empezaba a valorar algo que por ahí no tenía valor económico, pero que tenía valor social, qué sé yo. Claro. La gente se esforzaba por ser reconocida, como decís vos. Por más que le pagaran a todos igual. Es decir, también es muy interesante, y esto obviamente hay muchos papers que lo estudian, es que el reward es multidimensional. Vos no trabajás, y esto obviamente en las empresas se recontraconoce, la gente que hace recursos humanos es especialista en engañarte con esto. Te pagan poco, pero te quieren motivar por ahí con otras cosas, ¿no? Y viven de eso también, ¿no? Como Sí. puede ser promesas de pagos futuros, por ejemplo. Sí, o darte como beneficios simbólicos, ¿no? Moverte de un escritorio a otro, a una oficina a Ponerte, otra. Sí. ponerte Sí, el sí, cuadrito de mejor empleado, qué sé yo. Por más que eso después no esté asociado al pago, pero bueno, pero por ahí eso te motiva. Por ahí te motiva. Es decir, mucha gente se motiva no por pagos económicos. Los que corren Olimpiadas, ponele que en Estados Unidos ganen fortunas, pero acá no. Digo, acá no ganan fortunas. Están motivados por el reconocimiento. Y eso puede ser un esquema de incentivos recontra fuerte también, ¿no? Sí, Pero bueno, tiene sentido. es multidimensional el tema, y hay papers que lo trabajan eso. Pero bueno, es como que excede un poco lo que queremos ver hoy, pero claramente no es solamente el pago económico. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otros comentarios? ¿Ves? Acá hay una parte que es, la parte B es la firma socialista, ¿no? En la sección 4, que habla de tipos de firmas, la firma A es la firma que busca repartir beneficios. La firma B, la firma socialista, que no puede, por definición, repartir beneficios. Después la corporación, que sería la firma moderna del siglo XX, ¿no? Una gran empresa. Después la D es la firma que no busca beneficios, serían las organizaciones sin fines de lucro. Y la parte E son las partnerships, ¿no? La parte F, las cooperativas, las uniones de empleados, ¿no? Lo que acá llamamos cooperativas. Y fíjense que en el punto 5 habla justamente del espíritu de equipo y ¿qué es loyalty? ¿Cómo es? La honorabilidad, no sé cómo se traduce. La lealtad, ¿no? Lealtad, Loyalty, sí. la lealtad. Es decir, vos justamente, cuando a veces no podés, no todos son recompensas económicas, empezás a recompensar en términos de espíritu de equipo, de lealtad, de, no sé, de identificación con la causa, claro. militancia, ¿no? No, es un paper súper interesante. El punto 7 del paper es genial y se vincula con lo que alguien decía que me tiró hoy medio como crítica, el mercado genera señales, medio hayekiano, a mí también me encanta. El punto 7, fíjense lo que dice, las firmas como mercados especializados o instituciones para recolectar y vender información acerca de los inputs, de los factores. Y claro, el valor de una firma, cuando ustedes ven, digamos, cuánto vale una firma en el mercado, en las acciones, en última instancia está reflejando el valor de los activos, de los inputs, de los factores productivos que tiene esa firma. Es obvio, ¿no? Entonces, una firma que vale mucho porque tiene factores productivos que valen mucho. Y por ahí no sabríamos que valen mucho si no viéramos el valor de la firma. Entonces, esa parte está muy interesante, la parte 7. Las firmas son como organizaciones como resuelven el problema de medir
el esfuerzo y la productividad, entonces eso después lo pueden, digamos, pueden vender esa información. ¿Y cómo la venden? Bueno, en el mercado de M&As, de firmas. Cuando una firma vale mucho, nos damos cuenta que es la forma de revelar que los factores productivos que están en esa firma valen mucho. Eso incluye también la capacidad de gerencia, obviamente, ¿no? Pero todo. Si no existiera la firma y no cotizaran en bolsa, no sabríamos eso. No lo sabríamos. Entonces, el mercado de firmas, el mercado de capitales, muestra eso. ¿Sí? Es súper interesante esa situación. Bueno, ¿qué otras cosas del trabajo? Hay 1000 intuiciones súper importantes. ¿Alguien quiere decir algo más? Fíjense, acá en la página 783, en la primer columna, también arriba de todo, acá dice en qué consiste la canasta de derechos que se le vende al empresario, ¿no? O que se le ofrece, para que el empresario en todo caso compre, que es. Porque después hay un mercado de empresarios, obviamente, ¿no? Un empresario puede vender a otro el derecho sobre el monitoreo del equipo. Hay un mercado de todo eso, que es el mercado de las empresas, básicamente. Entonces, esa canasta de derechos incluye, uno, ser el reclamante residual, es decir, quedarte con el beneficio neto después de pagar costos de la empresa. Vos cuando compras una empresa sos el reclamante residual y tu capacidad como empresario justamente reside en eso, en cómo podés aumentar ese valor, siendo más eficiente, aumentando la productividad, reduciendo los costos. Después, el segundo punto es observar el comportamiento de los inputs de tu firma. Vos como empresario tenés justamente, vos vas a querer monitorear cómo se desempeñan toda la gente que trabaja con vos. Porque de eso depende tu pago y depende también el pago de todo el resto de los empleados. 3. Bueno, ser la parte central común a todos los contratos con los inputs, con los factores productivos, con la gente empleada en la firma. Es decir, vos negociás con cada uno de ellos de forma individual. ¿Sí? Eso es la parte común. Justamente cada uno de ellos está en esta interpretación de la firma que a alguien por ahí más progre le parecería un espanto, ¿no? Pero digo, esta interpretación de la firma es como que todos nos ponemos de acuerdo en qué es la mejor forma de organizarnos. Entonces le delegamos este derecho a otra persona que nos va a controlar y se va a quedar con el excedente, pero de esa manera todos nosotros también logramos un mejor pago que si fuéramos otro lado, ¿no? Entonces, como punto cuarto, también tiene el derecho de alterar los miembros del equipo, es decir, básicamente de despedir o de contratar gente, ¿no? El empresario tiene el derecho de despedir o de contratar gente. Eso es lógico, digamos, porque si no el monitoreo no tendría sentido. Justamente uno... Totalmente, no sería, a ver, yendo a la literatura que estamos No viendo, no estarían bien puestos sería los pagos. creíble, no sería Claro. creíble la amenaza, digamos, ¿no? Sí, claro. El empresario te dice, mirá, si no haces las cosas bien, te despido, pero no puede hacerlo, no es creíble la amenaza. Y después también tiene el derecho a vender estos derechos, que definen la propiedad, el ownership. En realidad, ¿cómo sería? La propiedad no sería la mejor forma de traducir esto. Como de posesión, me parece. The ownership es, sí, qué sé yo. Sí. ¿La tenencia? La tenencia, sí, por ahí. La tenencia es tenant, en inglés tenancy es tenencia.
y propiedad es property. Ownership, no sé cuál sería una forma. Posesión, ¿no es? Ownership. Posesión. Sí, porque No, owner también es propiedad, owner es como dueño, sí. Sí, la posesión. Pero posesión es Adueñarse. possession también, ¿sí? ¿Cómo? No, para Adueñarse. mí es, ¿cómo se llama? Es la propiedad. Sí, pero no es la propiedad. Porque la propiedad es sobre una cosa, me parece, más que, ¿sí? En términos de el origen de la palabra propiedad. Acá es como otro el sentido que está queriendo dar. Bueno, no importa. Of the classical, Sí, o sea, es decir, lo que dices es de ser el dueño. claro, una cosa así, de ser el dueño. ¿Alguien busca cómo traduce translate ownership? Es que lo traduce como propiedad ¿Y o no da otras acepciones? posesión, creo que dice, A mí ¿no? me dio Sale titularidad tenencia, por ahí. titularidad. La titularidad, esa me gusta, la De titularidad. titularidad mejor me parece. Sí, porque justamente es un título que vos tenés como empresario. ¿Sí? Una pregunta, Que vos profe, lo ¿y cuál podés sería vender. cuál sería la diferencia entre ser el reclamante residual y tener esta ownership de No, derecho justamente, ser el propietario, no está bien dicho, ser el, ¿cómo habíamos dicho? titular? ¿No? ¿Cómo has dicho? Ser el titular de este derecho, te das justamente, entre uno de los derechos es ser el reclamante residual del producto de la empresa. Es decir, después de pagar todos los costos, vos sos el dueño del excedente. Es un derecho, lo estás comprando. Y tiene que ser, perdón, Manuel, Sí. creo que ya lo dijiste, ¿no? Pero es importante que sea el producto residual, porque digamos, cuanto más productiva sea la firma, mejor Claro, estás vos, ¿no? O sea, justamente. mejor es tu pago. Si Es tu el pago producto fuera fijo, residual no para que el tipo tendrías. tenga incentivos a aumentar ese producto residual. Claro. ¿Y cómo lo Sí, aumenta? sí. Mejorando la productividad de los factores. Claro, claro, tiene que ser. Claro, sí. Porque si se lleva una parte fija, el tipo no tiene. Es decir, Sí, no le un importa lo empresario. que. A ver, es la típica, ¿no? Y ahí sí puede haber un correlato en términos de esquemas de recompensa en el sector público y el sector privado. Un político gana lo que gana independientemente de lo que haga. Por eso por ahí tiene incentivos a ir a buscar rewards por otro lado. Claro, o sea, En estaría cambio, un enfrentando el mismo empresario problema que el no. empleado. Gana si le va bien a la empresa. Y en Claro. parte de eso depende de lo que haga él. En gran Sí, parte. sí. ¿No? Sí. Sí. Muchas veces se intentó poner algún tipo de pago asociado a la productividad en el sector público, pero bueno, imagínate que te saltan los sindicatos de una manera. Pero yo sé que muchas veces se intentó. Bueno, en algunos lados existe, pero siempre para arriba, ¿no? Nunca para abajo, algún tipo de bono en la FIP. La FIP funciona así. ¿No? ¿Alguien trabaja en la FIP? No, pero La FIP, conozco el la FIP resultado tiene un final. pago variable en función de la recaudación. Claro. Ahora se las disminuyeron igual, están todos muy enojados, pero sí, hasta hace unos años era un buen monto. Entonces, claro, los tipos tienen incentivos a recaudar, ¿no? A hacer bien su trabajo de monitoreo, de buscar los que están evadiendo. Si vos le El decís, bono. vas a ganar igual, independientemente a la recaudación, imagínate, nadie va a buscar nada, va a haber evasión impositiva, ¿sí? ¿Quién Bueno, los y a controla? veces a gerentes o posiciones altas de empresas muchas veces se les da, a empleados también, ¿no? Acciones, aunque sea una ínfima parte, porque también es una forma de motivar en Claro, pero cuanto. eso en empresas públicas o en empresas privadas también, claro. Sí, en Pero privadas, claro, digo. estoy hablando más que nada en la organización burocrática del Estado, ¿no? Quizá ahí el incentivo es la capacidad de tomar decisiones que te da el cargo, ¿no? Que eso tiene un valor económico, que muchos lo usan, ¿no? Decir, Pero bueno, igualmente mira, en yo te doy Argentina tal también. cosa, yo te firmo esto, dame alguna prestación. Igual también, si vamos a lo que tiene que ver con, digamos, con poner remuneraciones a la productividad en el sector público, es cómo medir la productividad del sector público, porque vos podés tener la mejor ley del mundo, pero si los agentes lo interpretan de otra manera, entonces la ley es mala. Entonces,
No, bueno, cómo por medir la eso, es productividad todo un es- tema, el problema de medir eso es todo un tema, claro, es lo que dicen los autores, básicamente. El paper parte de eso. Ellos dicen, este es un gran problema, y es un problema que no es menor, que puede ser la explicación de por qué las cosas no funcionan, ¿eh? De ser la explicación de por qué tenemos baja productividad social. Si el mecanismo de medición de la productividad no funciona, no va a funcionar la productividad. Ese es el mensaje del paper. Pero El mensaje del aparte, paper es ese. en Argentina, aparte en el sector privado, tampoco es tan fácil recompensar la productividad y aparte uno de estos mecanismos que es alterar el equipo es complicado también porque tenés altos costos de despido, lo cual como muchas veces te conviene dejar a un tipo que tiene poca productividad porque te sale más caro Bueno, por eso, echarlo hay que un montón, mantenerlo. totalmente, Entonces, hay un montón de cosas que te distorsionan eso, pero incluso si todo, suponete que no hubiera esas leyes que generan esos costos, incluso dentro de la propia empresa pueden funcionar mal las cosas. Y hay toda una rama de la literatura o de la economía que se llama gobernanza corporativa. Eso es mucho en finanzas, se estudia una parte que es la corporate governance, que es cómo diseñar justamente reglas dentro de la empresa para que la empresa funcione bien, porque por ahí funciona mal la empresa y se queda también un equilibrio malo. Entonces, tiene que ver con cómo los accionistas pueden remover al CEO, cómo se forma el directorio, es decir, qué poder tiene cada parte dentro de la empresa, cuánto los empleados pueden evaluar a sus jefes, eso es muy importante y cada vez se le da más importancia, porque por ahí el jefe es malo y no hay forma de saberlo para arriba, porque no hay comunicación con los que el jefe monitorea. Entonces ahí se puede generar esos comportamientos medio malos, que es el abuso, ¿no? O, no sé, vos tenés un jefe malo que se apropia del trabajo de los buenos y no los recompensa, no los integra, digamos, cuando les fue bien, no recompensa eso. Entonces, claro, los tipos que están abajo van a decir, no, yo no quiero este jefe, pero si no tienen forma de expresarlo, la gente de arriba, que es la que puede remover al jefe, no se entera de eso. O sea que hay un montón de mecanismos que siempre se están poniendo a prueba, están cambiando, de gobierno corporativo. A mí me parece súper interesante también esa rama de la economía. Hay un libro de Tirol que es fantástico. ¿Vieron Jean Tirol, premio Nobel, que escribió el típico que ustedes leen en la Universidad Industrial? Él tiene un libro que se llama Corporate Finance, que habla, todo el libro habla de estas cosas. De modelos de gobernanza corporativa. Cómo establecer mecanismos de incentivos salariales, cómo diseñar compras y ventas de empresas, cómo diseñar todo. Está bárbaro ese libro. Muy bueno. Porque las empresas también pueden tener malas reglas. Si ustedes leen, al que le guste finanzas corporativas, la ley de sociedades justamente es una ley que lo que intenta es hacer eso, es generar un ambiente, generar un esquema de normas que rijan el comportamiento de las empresas en términos de votación de los accionistas, capacidad que tienen para remover al directorio, toda una cosa de normas dentro de las empresas que son fundamentales para que las empresas funcionen bien. Es el mismo problema que puedes tener después en un país, una sociedad. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a estudiar los esquemas de incentivos dentro de las empresas o de las organizaciones en general. Esa parte a mí me parece recontra importante y si ustedes están pensando campos para especializarse, yo sé que a todo lo más divertido es la macro, el desarrollo, pero los problemas realmente que hay que resolver no pasan por ahí tanto. Pasan por generar cambios a nivel organizacional, ¿no? Con esquemas de aparte, incentivos, etc. acá en Argentina a nivel macro todos sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer. El tema es que no se puede hacer porque no están las reglas que hace que la gente en el gobierno quiera tomar las medidas que hay que tomar. Y sí. Y en parte de eso es porque, bueno, no les conviene hacerlo, ¿no? Hay un costo político que van a tener que pagar,
quizá pierdan elecciones. El problema es grande. Sí, yo creo que es lo opuesto, digamos, no sabemos qué es lo que hay que hacer, por eso se mantiene el equilibrio. Porque si supiéramos qué hacer, entonces ya tendríamos un mecanismo que funcione para todos, donde todo es self-enforce, todo lo que charlamos antes, si supiéramos cómo funcionará eso, ya estaríamos todos bien. Ese es el problema, que no sabemos qué hacer para que funcione. Yo creo que sabemos que estamos mal, no sabemos cómo salir. Claro, exactamente, eso es lo que quería decir. A ver, yo creo que sí sabemos cuál sería lo que hace que las sociedades funcionen, que es copiar lo que hacen los otros países, digamos, que funcionan. El tema es cómo lográs el cambio, ¿no? Eso es muy difícil, porque obviamente no es que inmediatamente da beneficio para todo el mundo, no. Al contrario, hay mucha gente para la cual va a tener mucho costo ese cambio. Y esa gente participa de la decisión de cambio. Entonces, bueno, se generan problemas importantes de economía política, ¿no? La economía política es la rama de la economía que estudia esas cosas, que estudia justamente la decisión estratégica en términos de decisiones políticas, de votación, etc. Hay un libro que es el libro clásico de Persson y Tabellini, que se llama Political Economics. Debería ser una materia obligatoria en una carrera de economía. Yo creo que hay gente muy bien preparada que sí sabe lo que hay que hacer. Como bien están diciendo todos, nadie quiere pagar un costo político, pero para copiar a los países grandes, digamos, a los países que sí hacen las cosas bien y sí tienen buenos resultados, hay una gran diferencia, que es que la sociedad en esos países, si bien puede ser un poco más pro mercado, un poco más anti mercado, pero las leyes de, digamos, lo que tiene que ver con economía, los cambios de gobierno son ínfimos en cuanto a la política económica. Entonces yo creo que lo que se debería lograr es encontrar un consenso entre todos los partidos, entre toda la sociedad, para hacer una política en común y así generar un sistema de incentivos también para que la gente confíe en el país. Pero el consenso, yo estoy de acuerdo con eso, pero el consenso tiene que ser self-enforcing. ¿Por qué? Porque yo digo, sí, te firmo el consenso, pero después, en la campaña electoral, te digo todo lo contrario a lo que te dije antes. ¿Por qué? Porque me hace ganar votos. Entonces, todos tienen incentivos a desviarse del consenso, porque no genera votos eso. Obvio, pero a todos vos en campaña vos le vas a prometer que le vas a congelar tarifas, le vas a regalar esto, a los empresarios le vas a proteger el mercado, ¿no? Pero si el consenso lo buscas apenas después de ganar las elecciones, a 2 años antes de la próxima elección. Y no, porque el que está de otro lado no te va a querer firmar el consenso, porque va a querer hacer lo que hiciste vos para ganar las elecciones. Muy difícil. No, lo que iba yo es que sí sabemos cómo, o sea, sí se sabe más o menos cómo salir y todo, no se sabe cómo implementarlo. O sea, todos tienen la idea de claro, bueno, cómo hacer para... Estoy de acuerdo, la implementación de la salida, sí, no sé. Porque no es una implementación de uno dice, hay que hacer esto. No, el tema es cómo lo haces. Y ese cómo tampoco es un tema teórico, no es un tema, mira, yo te escribo el paper, hay que hacer esto. No, es un tema estratégico. No es un tema de teoría, es un tema estratégico que hay que resolver en términos estratégicos. ¿Cómo hacer para que todos los que tienen que generar el cambio les convenga hacerlo? ¿Sí? Y no tengan incentivos a desviarse. Infiltrar a alguien muy, muy promercado en el peronismo y que empiece desde ahí, capaz. Pero bueno, no sé, puede ser. No tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Sé que, es decir, puedo darme cuenta de dónde están los problemas, pero no sé cómo. Sé que hay que ir a buscar un mecanismo que sea justamente self-enforcing, establecer mecanismos de credibilidad y compromiso, pero cómo se hace eso, no sé. Para que todo el mundo tenga incentivos, o la mayoría, ¿no? Tenga incentivos a no desviarse después de eso y traicionar, no sé. Si lo supieras, estarías haciendo campaña política. No. Ojalá, digo, si la gente que lo sabe... Creo que es algo por ahí que lo podremos encontrar por algún shock, por prueba y error, pero no va a surgir de... Muy difícil, no es que alguien lo sepa, me parece tampoco.
son esas cosas que pasan o no pasan, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, claramente hay que poner frenos y contrapesos, ¿no? División de poderes, porque justamente que todos se controlen mutuamente, eso es para nada hay que darle todo el poder a un tipo, ¿no? Porque eso es el extremo de la arbitrariedad. Eso estoy seguro que no. El tema es cómo lograr el mecanismo para... siempre volvamos al tema del paper de North y Wengas, de cómo lo logró Inglaterra en esa coyuntura que vivió, ¿no? Esa guerra o esa competencia entre dos familias por el trono. Una logró el apoyo de la burguesía, firmándole a cambio una carta donde se autolimitaba. Entonces, por un lado, el tipo ganaba el apoyo y por otro lado, los que daban el apoyo ganaban derechos de propiedad privada y de límites al soberano. Entonces, funcionaba bien la alianza. Y por suerte esa alianza para Inglaterra fue la que ganó la guerra, pero podría haber ganado la otra y haber establecido la monarquía absoluta como era en Francia. Son esas cosas que a veces pasan o no pasan. En el libro siempre que lo tenemos como medio de referencia, en el libro de Asimov y Robinson, ellos hablan de esto, que a veces es un shock, ¿no? Que te lleva por un lado o para el otro. Ellos llaman la coyuntura crítica o algo así, no me acuerdo ahora, como un punto de criticalidad donde la cosa puede ir por un lado o para el otro. Y bueno, qué sé yo. O sea, en Argentina somos los tipos que perdimos la guerra, básicamente. No, me parece a mí que si querés buscar un episodio para aprender de lo que salió bien y lo que salió mal, es la época de la convertibilidad. El plan de convertibilidad, de alguna manera, logró eso en los primeros años, ¿no? Logró que todos ganaran y que nadie, digamos, que la mayoría ganara y que no hubiera incentivos a desviarse ni a boicotearlo. Y fue la primera vez en décadas que se logró eso. Muchos planes habían intentado eso. Ninguno lo había logrado y la convertibilidad lo logró. Después podemos hablar qué pasó, pero una década tuvimos de estabilidad. Lo logró, es decir, armó un esquema, un mecanismo de premios, castigos, recompensas, es decir, todo lo que hay que armar, que una vez que estabas ahí, no había incentivos a salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar algo parecido y diseñar un esquema que logre eso de nuevo, que las promesas sean creíbles, que sea un mecanismo de compromiso, que los premios y los castigos estén justamente como tienen que estar puestos para evitar los desvíos, y que todo sea creíble. Eso te genera, obviamente, compromiso con el modelo, traes inversiones, todo mejora, pero el tema es cómo haces el kick-off, ¿no? Cómo rompes la inercia en la que te impide ir al otro equilibrio. No sé. En la época de Menem fue una hiperinflación anterior, ¿no? No estoy diciendo que estamos ahí cerca, ni locos, no veo un panorama parecido. Veo un panorama de mucha desorganización, de mucha desconfianza, no de hiperinflación ni mucho menos, pero sí de un estancamiento total que por ahí no se refleja tanto en precios, pero sí en cantidades y en producción y en inversión, ¿no? Es decir, o sea que no sé, justamente la coyuntura previa a la convertibilidad era muy caótica. Entonces por ahí era o la convertibilidad, donde obviamente íbamos a tener costos, pero la preferíamos antes del caos, ¿no? Era como que, entonces todos ganaban de esa estabilidad. Ahora estamos en un estado difuso, desmoralizador, que no te motiva para nada, pero no estamos en un caos para decir, bueno, prefiero atarme las manos y las reglas a esto. No, bueno, algunos prefieren estar así, qué sé yo. Entonces, bueno, Una no pregunta. sé. Sí. ¿Hay cambios así tan rotundos sin antes una crisis? Que Bueno, es posible eso.
Y bueno, puede que no, puede que no sea posible, justamente porque no lográs la masa crítica que prefieren el cambio, ¿no? Eso es lo que habla Acemoglu Robinson por ahí en su libro. Necesitas estar en una situación donde la mayoría prefiera cambiar a como está. Y por ahí, si no hay una situación demasiado mala, eso no pasa. A ver, por ahí no es siempre así. No estoy diciendo que, no estoy promoviendo el caos, ¿no? Pero digo... No, bueno, pero con ese panorama solamente podemos esperar estar peor hasta cierto punto. No, yo creo que vamos a estar, sí, pero peor de peorcito. Digamos, ¿no? Bueno, una decadencia tendencial, ¿no? Pero que como es tendencial, vos decís, bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Pero bueno, no hay una ruptura, quiero decir. Bueno, pero bueno, me parece que esta literatura, volviendo a la materia y por qué me gusta dar estas cosas, o me di cuenta últimamente que me gustaban estas cosas, es porque creo que están muy buenas para pensar estos temas, ¿no? De el valor que tienen las organizaciones, las instituciones, la generación de incentivos, lo importante que es generar esas cosas para que emerja un orden distinto, ¿no? Que a su vez vuelve a los individuos y les da otros incentivos. Bueno, entonces, creo que la semana que viene podríamos terminar ya con esta parte y ver algo, por ahí empezar ya con los problemas de información. Entonces vamos a ver algunos papers de Hayek, después les paso cuáles, creo que están ahí. Tengo que hablar con Lucas a ver si quiere dar la clase el martes. Y después vamos a ver los papers por los que se les da el premio Nobel a Stiglitz, a Spence y a ¿cómo se llama? The Market for Lemons. Bueno, que son justamente trabajos acerca de por qué puede fallar el mercado, que tiene mucho que ver con esto. Akerlof, pues, ¿no? Akerlof, que tiene mucho que ver con esto, acerca de qué pasa en esas situaciones donde por problemas informativos no hay mercado, ¿no? El mercado no lo puede resolver, pero sí podemos imaginar mecanismos para resolver esos problemas. Es la tradición esta. Es decir, la firma surge para resolver el problema de medir el desempeño, ¿no? Entonces, bueno, esos papers también están buenos. Vamos a ver el mercado de los lemons, de los autos usados. Ese creo que puede ser el problema primero. de selección adversa, ¿no? Selección adversa y riesgo moral, claramente. Pero fíjate que están, a partir de ahí se los metió mucho en el mainstream, pero son ideas que vienen de antes, ¿no? Son papers de la década del 70, parecidos. La década del 70 fue bisagra en economía, en teoría económica. Hasta esa época se venía hablando mucho de, es decir, los papers giraban en torno a demostrar existencia, equilibrio general, existencia del equilibrio general, estabilidad del equilibrio general. Obviamente fueron recontra valiosos, pero no hablaban tanto de problemas bueno, se abrió todo. También vamos a meternos en temas de macro. ¿Qué prefieren? A ver, hagamos votación lo que estamos ahora, pues yo puedo seguir las dos ramas. La semana que viene, ¿prefieren ver algo de más de meternos en temas de macro o continuar con micro? Lo que ustedes quieran. Como más la micro. Micro. Más micro también. Bueno, bárbaro. Creo que es lo que falta más en nuestra facultad. Creo que es eso. Yo lo sentí bueno, en la carrera ahora. Vale, sigamos entonces con esos papers. Ojo, la macro que yo les voy a mostrar, seguramente, bueno, por ahí sí la ven. Pero digo, rational expectations, credibility.
A mí me inconsistencia interesaría ver temporal. bastante. Supongo que lo ven a eso, ¿no? Sí, en Episte al menos se ve bastante. Yo lo Bueno, vi. pero Sí, en solo- Episte, ¿no? solo Pero en ahí. macro lo ven, digo. Sí, Ah, sí, en Macro macro 2 se se ve un ve. poco en macro 2, sí. ¿Quién da la materia así mainstream de macro 2? Yo lo hice con Zack y creo que va bastante por ese hilo. Qué bueno. Yo lo hice con Heyman y Samuel. Claro, Heyman claro, la cátedra de Heyman es Zack, es el primer cuatrimestre y creo que segundo de Heyman. Qué bueno, qué bueno. Sí, son problemas fundamentales. Más que nada en lo que es política macro, ¿no? Cómo generar credibilidad es crucial. Crítica de Lucas. Si vos no tenés eso, la política es inefectiva. Es fundamental. Pero bueno, son todos temas que vienen de la micro. Son todos temas que vienen de la micro. ¿Vamos a ver también la crítica de Lucas o...? Bueno, podríamos. La crítica de Lucas es algo amplio, no solamente es macro, sino también la puedes aplicar a micro. Sí, la A mí podemos me ver. gustaría verla si se puede. Bueno, hagamos eso, veamos la semana que viene la crítica de Lucas. ¿Sí? Buenísimo. Hagamos eso. ¿No lo vieron con Episte, con Diego, con quién se han cursado, con Nico? Sí, ¿Con sí, quién lo cursan? leímos con No, Diego, lo mismo. pero me gustaría volver a verlo igual. Yo ahí, a ver, son amigos, estoy sesgado, pero yo les recomiendo, los que no cursaron todavía Episte, que la cursen con Diego o con Nicolás Berneman. Yo estoy cursando con Nico, pero lo vemos un poco por arriba, porque el paper tiene varias cosas de matemática, econometría, y quizás había muchos alumnos que no habían hecho todas esas materias. Entonces como que no entendían mucho el concepto del paper. Lo explicó, Bueno. pero bueno, no se terminó de entender para todos. Bueno, dale, entonces la semana que viene les mando, ahora no sé, mañana les mando, no sé si está subido el paper. Si está subido no hay problema, fíjense a ver si alguien se puede fijar si está puesto ahí en los papers que están subidos al sitio. Si no, se los mando y vemos eso la semana que viene. El martes, si quieren. ¿Está bien? Dale, perfecto. Hacemos crítica de Lucas. Y después seguimos con esto de micro. El viernes veríamos el paper de Akerlof. Y en principio sí, salvo que nuestro Lucas, nuestro integrante de cátedra de Lucas, quiera dar, él iba a dar una clase sobre Hayek, o me parece, o Manuel y Martín, alguien iba a dar una clase sobre Hayek, voy a averiguar. No, creo que Manuel y Martín. Creo que la crítica de Lucas no está subida. No sé si alguien la encontró, Bueno, pero no la veo. igual veamos el martes la crítica de Lucas, así ya ponemos una agenda firme. Lo que hago, la pueden googlear y descargarse el PDF. Yo creo que tengo una versión en PDF un poco más linda que la que se encuentra en Google, que está mejor la edición porque es de un libro. Después veo si la encuentro y se las paso. ¿Está bien? Entonces vemos el martes vemos Lucas y después seguimos con nuestra agenda, con Akerlof y problemas informativos, selección adversa. Son temas que a mí me parecen súper interesantes. ¿Estamos así? Pero Lucas es crucial. Entender la crítica de Lucas es sumamente importante. Fue un antes y un después. Bueno, nos vemos el martes. Gracias a ustedes por participar. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. Mando un archivo que